Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 74. Capítulo 74. Silueta. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. Oh. Era el segundo día de revisar toda la documentación y papeleo que había llegado con Bartomeu. En circunstancias normales, era raro que alguien en su posición permaneciera en un lugar fuera de su lugar de trabajo habitual durante más de un día, por lo que todos se esforzaron en hacer todo lo posible mientras ella todavía estuviera allí. Afortunadamente, con la ayuda de Caster, habían modificado una habitación de invitados, agregada misteriosamente a la casa para acomodar a la vicedirectora con sus estándares extremadamente altos. Consideró que la cámara modificada por los misterios de la era de los dioses era suficiente por ahora. Nadie podía decir que les sorprendieron sus palabras desdeñosas. Dejando a un lado los altos estándares, se habían logrado avances. Las solicitudes que parecían factibles o explotables se habían separado de las que eran inútiles, irrazonables, imposibles o simplemente demasiado peligrosas para llevarlas a cabo. Sería necesario realizar más investigaciones en los próximos meses, pero era un comienzo. Por supuesto, eso fue solo un trabajo superficial. Ahora estaban comprobando lo que tenían para asegurarse de no perder ningún detalle crítico. Weaver en particular fue de inmensa utilidad aquí, ya que ya había logrado alejar a todos de 3 posibles quiebras, 4 probables intentos de incriminar a Shirou por las atrocidades que probablemente se están preparando actualmente, 2 intentos encubiertos de robar a sus servants y un compromiso bien oculto. Contrato de todas las cosas. Luvia, Rin y Sakura tomaron notas inusualmente detalladas sobre esta última revelación. Shirou sabía que no debía hacer preguntas. Weaver y Basset simplemente se compadecieron del pobre idiota que intentó ser inteligente. Lorelei simplemente parecía tener náuseas por estar cerca del periódico en general. Y Saber simplemente continuó comiendo, lo que probablemente fue lo mejor ya que minimizaba las probabilidades de que ella tuviera otra discusión con el vicedirector. En cuanto a Iria, ella, Caster y Kiritsugu habían estado con Touko desde anoche preparándose para la transferencia de su cuerpo. Dicho esto, no todo fue tan sencillo. ¿Debo ser yo quien lo diga? Luvia resopló, dándole a Rin una mirada a medias. Has estado leyendo el mismo periódico durante los últimos 15 minutos, y apenas en eso dado lo poco que se movían tus ojos. Es la página 4 del contrato para alistar a Shirou como parte asistente del departamento de mineralogía, tan fascinante. Rin hizo una mueca al darse cuenta de que había sido atrapada y todos los ojos estaban puestos en ella. Por un momento jugó con la idea de simplemente ignorar la acusación de Luvia, pero se dio cuenta de que no podía mentir con un documento de jerga legal mundana. Realmente debería haber dejado de concentrarse en algo más interesante con lo que trabajar. Algo está molestando a Archer. Y está siendo evasivo al respecto. Un coro de gemidos llenó el edificio y todo el trabajo se detuvo. ¿Y eso es un problema? ¿Por qué?, preguntó Shirou, el único en la habitación confundido por la reacción, solo más desconcertado cuando todos los demás lo miraron como si fuera un idiota. Porque todavía están limpiando la bahía de las sobras de la última vez que tú hiciste exactamente lo mismo. Rin le lanzó una mirada seca que lo desafió a hacer más preguntas estúpidas. A decir verdad, los gigantescos flujos de sal probablemente seguirían siendo un problema para Fuyuki durante al menos el próximo mes, si las corrientes locales no favorecen la limpieza. No es exactamente lo mismo, murmuró el dueño del edificio en voz baja, sin compasión de nadie. ¿Cuánto tiempo ha estado así?, preguntó Sakura, genuinamente preocupada por el Servant. Sentí que algo andaba mal desde antes de que terminara la guerra, pero solo empeoró recientemente. Rin suspiró. He intentado hablar de ello, pero él sigue diciendo que está bien y no es destructivo, a diferencia de la última media docena de sorpresas que hemos tenido antes de alejarme. Ha estado tratando de ser sutil al respecto, pero eso lo está carcomiendo seriamente. A pesar de todo, ¿crees que podría tener algo que ver con que Kiritsugu esté aquí? Basset hizo una pregunta razonable. Él trata de evitarlo siempre que es posible. No creo haberlos visto hablar más que unas pocas palabras entre ellos. Esos dos.
Lancer resopló desde un lado de la habitación. Una conversación entre ellos consistiría en simplemente quedarse allí, golpeándose el uno al otro, o hablando de cosas deprimentes que enviarían escalofríos incluso a la columna vertebral de Berserker. Y ambos lo saben. No, no es Assassin. Al menos no directamente. ¿Qué pasa con Yggdrasil? No pudo rescatarla en su línea de tiempo. Estará en su nuevo cuerpo en unos días, señaló Luvia. No. Ya pregunté sobre eso. Dice que recuerda vagamente algunas realidades donde se lograron victorias ideales y todos viven, aunque son menos frecuentes aquellas donde se trata la condición de Illa. Rin negó con la cabeza. La vista y la experiencia le duelen y le hurgan en viejas heridas, pero, de nuevo, la mitad de las cosas en Fuyuki hicieron lo mismo en un grado u otro. No lo consumiría tanto como lo que estaba enfrentando ahora. ¿Y de los apóstoles? Sorprendentemente, fue Lorelei quien habló a continuación, aunque el tema en sí no estaba fuera de lugar. Una vez que pasó el shock, a él no le importaban en absoluto. Aparte de Primate Murder. Definitivamente se propuso mantenerse alejado de esa cosa, aunque dudo que alguien pueda culparlo por eso. Segundo que Waver, después de haber tenido al monstruo a sus pies y en su regazo en un par de ocasiones durante la semana pasada, podía hablar por experiencia. Dijiste que era así antes de que terminara la guerra. ¿Tienes algo más específico de qué hablar? Creo que fue cuando Kirei intentó poner a todos en contra de Shirou, después de que Souken muriera y todo se calentaba entre todos. Tal vez alrededor de la primera vez que Shirou intentó asesinar a Caster en la montaña. Hubo mucha confusión entre los maestros sobre si creer o no lo que Shirou había estado tratando de decirnos en primer lugar sobre la guerra. Rin se cruzó de brazos pensando. Luvia y Caster habían venido a mi casa en esa época, y todavía nos estábamos acostumbrando a él, siendo Shirou pero no. Shirou parecía querer decir algo, pero una rápida mirada de la mitad de la habitación le hizo decidir quedarse callado. Waver asintió distraídamente mientras miraba al techo pensativo. Me imagino que hubo más de unas pocas discusiones tensas en ese momento. Por lo que aprendí con Kiritsugu, Archer siempre fue evasivo cuando se trata de su historia personal y detalles. Es del tipo que se ve a sí mismo y a sus sentimientos personales como intrascendentes para... ¿Tienes algo en mente? Lorelei vio esa mirada en sus ojos antes. Waver estaba juntando lentamente piezas que la mayoría no pensaría que encajarían. Creo que sería mejor no expresar mis pensamientos aquí, comenzó el señor lentamente, con un pequeño ceño fruncido en su rostro. Archer es el tipo de alma cansada que se ha desgastado hasta el punto de que solo unos pocos temas selectos deberían realmente agitarlo. Sondear cualquiera de ellos imprudentemente solo empeoraría la situación. Y dejar que cualquiera de ellos se pudra sería igual de malo. Rin hizo una mueca, sabiendo vagamente a qué se refería Waver. Yo, estoy mayormente seguro de que no intentará matar a Shirou en cualquier momento, pero si ese es el caso y descarto ese desastre, entonces estoy dejando en blanco lo que aquí lo estaría carcomiendo tanto que él no está dispuesto a decírmelo. ¿Crees que recordó algo en una de esas líneas de tiempo donde permaneció después de la guerra? ¿Tal vez pasó algo? Preguntó Sakura. No. Si ese fuera el caso, no estaría tan molesto incluso antes de que terminara la guerra. Su hermana rechazó la idea. Y su situación es tan complicada que probablemente nos haya matado a todos en un momento u otro durante la guerra y al menos está algo acostumbrado a ello. De lo contrario, no se habría sentido tan cómodo peleando en eso en primer lugar. Y no es un hecho que da que pensar. Luvia negó con la cabeza. Ten en cuenta que este es el mismo sirviente que en una línea de tiempo engañó a todos, haciéndoles traidores y se escapó con la bruja en una táctica definitiva para suicidarse. Literal y figurativamente. Pensé que todos estábamos de acuerdo en no volver a mencionar ese desastre en particular. Rin gruñó irritada. Dejando a un lado las traiciones de la realidad alternativa, no tenemos suficiente información sobre el asunto. Y Rin, por mucho que lo haya intentado, no ha podido lograr que Archer se abra, interrumpió Waver antes de que la discusión pudiera quemar más combustible. Recomiendo que alguien más lo pruebe por el momento. Oms. Basset frunció el ceño confundido. Kiritsugu no es un gran conversador.
No se puede confiar en Irisbiel. Irisbiel podría ser capaz de hacerlo, pero no creo que ella tenga la capacidad de presionarlo en su estado actual ahora que tiene a su familia nuevamente. Rin ya lo ha intentado, y la única otra persona aquí que es cercana a él en algún sentido es Shirou, lo cual es una idea terrible en sí misma. No. Waber sacudió la cabeza, sorprendiendo a todos. Hay otra persona aquí con la que está dispuesto a hablar. Una con la que es poco probable que entable una conversación si no posee el elemento sorpresa. Todos se volvieron hacia donde miraba Laurel Mello y Segundo, y la habitación quedó incómodamente silenciosa. Saber parpadeó confundida antes de darse cuenta de que ella era el centro de atención. A mí. Oh, estoy sorprendido. No esperaba que mi nuevo cuerpo progresara tan rápido. Ella inclinó la cabeza hacia un lado cuando vio lo que esencialmente era ella misma flotando en un tubo. Debería atribuirlo a los esfuerzos combinados de un caster de la era de los dioses y uno de los magos más infames de la era actual. Se podría. Además de algunos factores adicionales en la combinación. Tuvimos algunos acontecimientos sorpresa en los últimos días que ayudaron a acelerar las cosas. Touko disfrutó de su último tratamiento contra el cáncer mientras se recostaba casualmente en su asiento. El hecho de que tu mamá y tu papá estén convenientemente cerca fue una ventaja. Sirvientes o no. Entre todos nuestros esfuerzos, estoy orgulloso de decir que la capacidad mágica de tu nuevo cuerpo es casi la mitad de lo que tienes ahora, sin ninguno de los defectos. Medio. Ella miró 2 veces a la mujer, y por una buena razón. Su cuerpo actual fue modificado específicamente para albergar el Einsvern Lesser Grial y sostener a Berserker sin ningún apoyo. La gran mayoría de su cuerpo actual era literalmente un conjunto gigante de circuitos y hechizos de comando. Incluso ser capaz de producir la mitad de esa producción de maná la convertía en un verdadero monstruo en comparación incluso con magos excepcionales. Y sin inconvenientes. Solo eso ya era una preocupación en sí misma. Si alguna vez se supiera de su nuevo cuerpo, tanto ella como Touko serían perseguidos por todo tipo de organizaciones para inspección, investigación e investigación. Si tuvieran suerte. Touko rió disimuladamente. Puedo mostrarte las pruebas y los cálculos si quieres. Caster y yo los repasamos 10 veces y luego un poco nosotros mismos para asegurarnos de que no nos estábamos engañando. Créeme, chico, voy a pasar años analizando los fluidos en los que flota tu nuevo cuerpo. Son una buena ventaja secreta, aunque no se lo digas a tu hermano, ¿verdad? Nosotros, los contratistas, vivimos trabajo tras trabajo. Infamia o no. El dinero duraría más si no lo desperdiciaras todo en basura al azar, gruñó su guardaespaldas desde el sofá. No quiero oírlo de la chica que literalmente no tiene nada en su apartamento más que un colchón y un microcongelador lleno de helado. Ah. Honestamente. Fue solo un absurdo tras otro. Los vampiros. El vicedirector. Madre. Padre. Y recientemente, por alguna razón, los recuerdos de Justeace relacionados con relegar a la familia Einsvern se habían estado deslizando en su cabeza mientras dormía, haciéndole saber con qué facilidad podía usurpar el control sobre la familia de su madre de Hupstachate si así lo deseaba, en cualquier cuerpo. Por una vez se alegró de que los Einsvern fueran tan solitarios. Esto hizo que ocultar las tonterías que la rodeaban fuera mucho más fácil y realista a largo plazo. Pero el hecho de que eso estuviera sucediendo todavía la ponía nerviosa. Y mucho menos todos a la vez. A ella no le gustó. En su mundo, si era demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo era. ¿Cuánto falta para que esté listo? Preguntó, aunque más para determinar cuánto tiempo más podía posponer la toma de una decisión y tratar de descubrir qué podía salir mal que cualquier otra cosa. Un día. Más o menos. Normalmente, poner tu alma allí puede variar enormemente, pero he oído que tu elegante verdadera magia tiene buena compatibilidad con procedimientos como este. Ella dejó escapar una burla a medias. Lo sabrías. Los Einsvern son solitarios por naturaleza, pero ni siquiera nosotros descartaríamos la existencia de familias pares. Los Aosaki han recibido nuestra notificación desde que anunciaron la existencia del quinto. El hecho de que todos los que lo sabían que su hermana dejó pasar a Touko para heredar el azul era evidente.
El incidente fue casi tan famoso como los ataques de Touko contra aquellos que provocaron su ira. Me siento honrado. Aún así, ¿quién hubiera pensado que los dos trabajarían juntos de esta manera en algún momento? Supongo que el mundo tiene un sentido del humor asqueroso como ese. No veo por qué esta situación es divertida. Exactamente mi punto. Iria se volvió para mirar a Touko con escepticismo. ¿Algo te preocupa? La pelirroja se encogió de hombros. Cada vez que una magia verdadera asoma su fea cabeza en serio, parcialmente o no, la contrafuerza tiene la costumbre de prestar atención y poner las cosas de lado. El pago por este trabajo es bueno y todo, inesperadamente, pero la experiencia personal dice que hay que salir mientras las cosas sigan siendo agradables y tranquilas. Pensarías que ya hemos pasado la parte interesante, ¿no? Es por eso que estás aquí. La guerra ha terminado, y salvo hace unas noches en las que claramente no pasó nada, ha sido bastante tranquilo y agradable en este lugar. Ciudad aburrida. Iria no se dejó engañar. Touko estaba claramente aludiendo a algo más que lo obvio. Mientras los cimientos sigan presentes y potencialmente preparados, no importa. He visto lo suficiente como para saber que cuanto antes concluya mi trabajo aquí, mejor. No es que no aprecie todos los beneficios e inesperados bonificaciones que he obtenido con este trato, concluyó Touko con confianza. Se dice que estás planeando limpiar este grial tuyo y trasladarlo a otro lugar antes de intentar usarlo nuevamente. Bueno, digamos que no apostaría mucho porque llegues tan lejos para que esto suceda. ¿Apoyo de la asociación o no? Considerando todo esto, a ella tampoco le importaba si el grial fue destruido o no en este punto. Sin embargo, a ella sí le importaba que eso significara que todos los servants se irían como resultado. Tomaré en cuenta sus inquietudes y me aseguraré de remitirlas. La albina terminó el tema de manera neutral, ocultando sus verdaderos pensamientos al respecto. A fin de cuentas, si Touko le estaba diciendo esto ahora, entonces no había duda de que ya lo había discutido con Caster, o que la mujer de Age of Gods ya lo había descubierto por sí misma. De cualquier manera, ya era demasiado tarde para pensarlo mejor o regresar ahora. Podía sentir su actual cuerpo mutilado desmoronándose, muriendo lentamente con cada respiración que tomaba. En opinión de todos, el reemplazo no tenía nada de malo. Solo la situación actual. El verdadero problema en cuestión era determinar cuál era el principal desencadenante y objetivo de la contrafuerza. No era probable que su nuevo cuerpo lo fuera. Fue una maravilla, sin duda, pero no algo de lo que el mundo tomaría nota. Shirou, por más frustrante que pudiera ser a veces, tampoco era el objetivo. Los sirvientes... no. Había unos pocos casos documentados de algunos que permanecían o reencarnaban a lo largo de milenios en los anales de las bibliotecas de Innsbern. Era raro, pero no imposible, que pusiera al mundo patas arriba. Demonios, Gilgamesh se había demorado en hacer quién sabe qué durante la última década sin ninguna consecuencia. Entonces tenía que ser el Grial, lo cual tenía sentido. Después de todo, había una razón por la cual los 7 sirvientes tuvieron que ser convocados y sacrificados todos al mismo tiempo para el ritual, incluso si resultó en un potencial combate a muerte catastrófico. Aparte del hecho de que era absurdamente difícil contener la energía de sus espíritus una vez liberados de sus cuerpos de Servant, por supuesto. Los griales menores eran artefactos asombrosos, pero no eran capaces de mantener tanto poder indefinidamente. Convocar una vez cada pocos años, o incluso cada pocos meses, llevó demasiado tiempo. No podían simplemente esperar un rato, llamar a un servant a una cámara de exterminio, ejecutarlo y luego esperar un rato para obtener los recursos para hacerlo de nuevo como un matadero retorcido para espíritus heroicos. Una vez que el primer servant fuera asesinado, el planeta notaría el gran grial y actuaría. Cuanto más cerca estuviera el grial de activarse y alcanzar la raíz, más difícil sería el retroceso. Por eso era conveniente que el final de la mayoría de las guerras del Grial ocurriera bastante rápido y con la mayor cantidad de bajas. Limpiarían al resto de los servants y llegarían a la raíz lo suficientemente rápido como para que la contrafuerza no reaccionara a tiempo.
Irónicamente, lo más seguro para todos era eliminarlo todo rápidamente. Incluso entonces, se sospechaba mucho que la contrafuerza era la razón por la cual nadie había logrado terminar el ritual del Grial después de todo este tiempo. Pero ahí radica el problema de su situación actual. Mientras el sistema estuviera remotamente cerca de acceder potencialmente a la raíz o de generar Angla Mainyu, era una amenaza y debía abordarse. De una manera u otra. La única pregunta ahora era ¿cómo? No. Esa fue una pregunta retórica. Ella ya conocía varias formas de resolver el problema. A ella simplemente no le gustaba ninguno de ellos. Solo para asegurarme de que nadie me culpe si algo sale mal. Touko sonrió y se encogió de hombros impotente. Mientras no estés involucrado o seas parte en el asunto, no veo por qué no. Tenemos suficientes tareas con las que lidiar como para preocuparnos por alguien tan infame como tú. Ella hizo caso omiso de la amenaza tácita de la mujer. Uf. Shiki sonrió. No, no. No hay necesidad de eso. Tu grupo ya está bastante lleno. Este juego está demasiado lleno para mi gusto, te lo aseguro. He crecido tratando de conquistar el mundo entero a la vez y aprendí a ser paciente con mis metas. Touko descartó el insulto de Iya tan fácilmente como dio otra calada a su cigarrillo. A Iya no le pareció divertido el doble sentido, pero de todos modos se rió amargamente. Casi siento envidia. Siendo ese el caso, veamos si podemos acelerar las cosas para satisfacer nuestros deseos. Ya estamos trabajando a un ritmo récord, a menos que quieras tomar más atajos con ese cuerpo tuyo. Ya te lo dije mañana. Sentándose con una sonrisa de come mierda, Touko sacó un libro y comenzó a leer. La chica sabía que la estaban despidiendo y no le gustó especialmente. Ni entonces por Acht, ni ahora. Bien. Puedo ver que estás claramente ocupado. Al menos, has terminado con ese segundo par de gafas asesinas Mystique que pidió mi hermano. El par original que había ordenado era para Ryder para que pudiera salir en público, para sorpresa y desgana del sirviente, pero había quedado descaradamente claro que había pedido el segundo par más tarde para él. Sus ojos puros lo estaban abrumando con información, debido al flagrante uso excesivo al que los había sometido durante las últimas semanas, y se debían tomar medidas para garantizar que no tuvieran que ser removidos de su cráneo dentro de la próxima década. Terminé de pulirlos esta mañana. Caster también ayudó con eso. Están en la caja junto a la puerta. La mujer señaló perezosamente una pila de revistas cerca de la salida con el artículo solicitado precariamente encima. Iya se abstuvo de preguntar cómo la mujer había logrado acumular semejante montón de basura tan rápidamente en el último momento. Sabes, me sorprende lo mucho que ustedes dos se preocupan el uno por el otro, reflexionó Touko en voz alta justo antes de que Iya se fuera. No eres como la mayoría de los magos. Sirvientes y magia verdadera. Ustedes, hermanos, realmente se preocupan unos por otros. Es casi repugnantemente dulce. No es tan descabellado. Intenté matarlo la primera vez que nos encontramos con Berserker. Only-chan es ridículamente terco y tiene suerte en ese sentido. Ja. Entonces los rumores de que en realidad sobrevivió a Heracles eran ciertos. Maldita sea. El chico tiene más pelo en el pecho de lo que pensaba. Al pasar una página, Aosaki se rió para sí misma más divertida que impresionada. Supongo que el hecho de que heredaste el legado de los Ainsburn y el obtúbulo semilla ayudó a aclarar cualquier dolor de cabeza por herencia. En realidad no. Only-chan es así de idiota. Probablemente me daría el escudo de papá si se lo pidiera sin pensarlo dos veces. Sí. Supongo que suena como el niño por lo poco que he visto. Aunque en retrospectiva eso no significa mucho. Se dice que solo tiene una fracción del escudo de la familia Milla y el resto todavía está guardado en las bóvedas de la asociación. Ah. ¿Y no era ese un punto de interés para investigar en el futuro? Fragmentada o no, la magia de la familia Milla no me conviene, así que lo que pase con ella no es de mi incumbencia. Iya hizo caso omiso del hecho mientras silenciosamente hervía. El hecho de que Touko supiera tanto sobre los bienes incautados de su familia hasta este detalle era muy preocupante, teniendo en cuenta el hecho de que gran parte de ello no era de conocimiento público.
El hecho de que Touko estuviera hablando abiertamente de ello con ella significaba que la mujer no era la única persona que investigaba en detalle su historia familiar y sus bienes detrás de escena. Fue una advertencia ambigua. Grosero e insultante, pero sigue siendo una advertencia. Oh. Bueno, no eres un trabajo desagradable. No dudaste lo más mínimo en decir eso. Ya me estás gustando más. Touko se rió disimuladamente, pasando una página. No hay nada que pueda hacer al respecto de todos modos. Dada la relación de Oni-chan con el vicedirector, no hay duda de que ella lo tiene bajo alta seguridad por su propio orgullo más que nada. La idea de tener un activo tan preciado para ella, un subordinado director robado de su control, le haría más daño que a nosotros. Y ella descartó cualquier preocupación sobre el asunto. No le digas eso a nadie. Ha pasado un tiempo desde que alguien vio a un Bartomeu y realmente nervioso por algo que no fuera un vampiro en décadas. Podrías darles ideas. Touko claramente tenía más de unos pocos entretenidos pasando por su cabeza en ese momento. Por lo que a mí me importa que los tontos corran a la tumba. Si no pueden controlarse, eso es culpa de ellos. Está bien. Pero no digas que no te lo advertí. Ella se burló y salió por la puerta con los vasos en la mano. Touko Aosaki la dejó con sentimientos encontrados. La mujer se sentía como una tía separada para ella. Algo cariñosa, pero claramente alguien con sus propios objetivos. Aún, papá. ¿Te importaría lo que pasó con el Emilia Crest? No particularmente. Le di lo que pude a Shiro y tú no lo quieres. Tampoco estuve tan involucrado en el oficio familiar. ¿Por qué? Su respuesta fue algo que ella más o menos esperaba. Si lo que queda en la asociación es suficiente, ¿estaría interesado en tomarlo usted mismo? Lo que sea que Assassin estuviera esperando, no era eso. ¿Qué? A Oni-chan le injertaron el brazo de Archer. Y todavía tienes una copia de lo que solías tener en tu cuerpo. No debería ser imposible para ti tomar el resto. Ya que eres un servant, podrías aclimatarte. Mejor de lo que realmente estabas vivo. ¿Y ya, de dónde viene esto? Soy un servant. Sí, cuando desaparezca, la cresta irá conmigo. Pero si el escudo es lo suficientemente robusto, posiblemente podría hacerte autosuficiente y menos dependiente de mí. Podría servirte como ancla. Mejora tu acción independiente y otras habilidades. Hazte, y ya. Su suave petición la interrumpió de inmediato. Solo entonces se dio cuenta de que estaba empezando a llorar. Estoy muerta, y ya. He estado muerta por un tiempo. Sus palabras la hirieron más de lo que deberían, incluso si fueran las que se había dicho a sí misma repetidamente durante mucho tiempo. Me quedaré todo el tiempo que tú y tu hermano necesiten, pero eventualmente me iré. En primer lugar, nunca esperé que me convocaran a la guerra. Nadie lo hizo. Y no tengo la intención de forzar mi suerte más allá de ya lo ha hecho. Ella no se defendió cuando unos brazos cálidos la abrazaron por detrás y la abrazaron. Estás a salvo. Shirou está haciendo lo mejor que puede para sí mismo. Pude verlos a ustedes dos, e incluso a su madre en este desastre, aunque a través de medios que podrían ser mejores. No tengo ningún deseo que podría ser concedido en este momento. Papá. Iria resopló, agarrándose de los brazos que la rodeaban. Ella extrañaba este sentimiento. Ella extrañaba su calidez. No quiero que te vayas de nuevo. Lo sé. Pero ambos sabemos que eventualmente tendré que hacerlo. Él besó suavemente la parte posterior de su cabeza. Intentaré al menos durar lo suficiente para verte finalmente empezar a crecer de nuevo. Idiota. Al menos quédate el tiempo suficiente para ahuyentar a los chicos que me molestan. Ella se rió en contra de su voluntad. Eso es lo que tienes como berserker, cariño. Quiero verte hacerlo. Ella hizo un puchero infantil. Sería mejor que berserker lo hiciera, cariño. Kiritsugu más o menos se repitió con un tono divertido. Al menos con berserker, todo terminaría rápidamente. Pero es por eso que quiero que lo hagas. Ella lo miró inocentemente. Realmente eres nuestra hija. Él no pudo evitar reírse mientras ella intentaba jugar con él. Los ecos de un recuerdo de cuando estaba vivo pasaron por su cabeza. Desde que ella lo miró con absoluta confianza. De cuando Killeder, papá,
Fue solo después de que ella habló que él se dio cuenta de que le temblaban las manos mientras la abrazaba. Tragó pesadamente y se obligó a recuperar la calma. Ya no necesitaba salvar el mundo. Ya había superado eso. Ya no era su objetivo. Asesino sonrió. Era algo pequeño y débil, pero serio y verdadero al mismo tiempo. Me quedaré todo el tiempo que sea necesario, Iria. Pero no puedo estar aquí para siempre. Lo sé. Tienes que cuidar de tu hermano. Lo sé. Tienes que asegurarte de que esas otras chicas no hagan que lo maten. Lo sé. Debes recordar comer adecuadamente para poder crecer adecuadamente. Puedes parar ahora. Debes recordar mantenerte alejado de los adultos sospechosos. Frenético. Sorprendentemente, el griego no hizo nada más que gruñir. Traidor. ¿Ves? Incluso Berserker está de acuerdo conmigo. Estúpidos. Viejos estúpidos. Ustedes, idiotas seniles, no entienden nada. Iria se escapó de sus sirvientes con el rostro carmesí y regresó directamente a la casa, para su diversión. Kiritsugu dejó escapar una breve risa, viéndola desaparecer. El tuyo también era así. El hecho de que Berserker respondiera era una respuesta en sí misma. Bueno saber. El asesino asintió distraídamente. Gracias. Sí. El Servant más débil desapareció en el aire. Se merecían algo mejor que nosotros. Oh, Shiro. La ceja de Archer se torció cuando Saber se acercó a él. En parte por molestia, en parte porque el hecho de que Saber se dirigiera a él por su antiguo nombre sacó a la luz recuerdos que realmente deseaba haber perdido para siempre. Aunque solo sea por tranquilidad. Supongo que es tu turno de interrogarme, Saber. A su debido tiempo, afirmó objetivamente el rey de los caballeros, como si no tuviera otra opción en el asunto. Lo cual probablemente no hizo. Por ahora, creo que ya es hora de realizar una evaluación. Eso tomó al counter guardián con la guardia baja. Llegar de nuevo. Saber no perdió el tiempo, se dio la vuelta y caminó hacia el patio trasero. Ven. No te servirá de nada hacerme esperar. Lancer y Ryder ya han acordado asumir tu puesto de supervisión de la seguridad de la propiedad. Yo. De hecho, en su momento de distracción, los dos servants se habían materializado en el otro lado del techo, siendo Lancer el que hablaba. No nos culpes de esto, Archer. Ni siquiera nosotros sabemos lo que Saber tiene en mente para ti. Pareces demasiado contento para decir eso de manera convincente. Archer puso los ojos en blanco, pero no luchó contra lo inevitable. Estaba claramente superado en número, y si luchaba contra lo que estaba pasando, lo más probable era que Rin se involucrara y lo hiciera aún más frustrante. Por favor, disculpe nuestra interferencia. Afortunadamente, Ryder fue más amigable con su angustia y simplemente se disculpó por su papel, inclinándose cortésmente. Archer no pudo evitar que su ceja se moviera con molestia. Lancer era una cosa, pero era difícil rechazar a Ryder cuando ella estaba siendo genuina. Ella estaba cortada del mismo patrón que Sakura en ese sentido. Casi hubiera preferido que ella simplemente lo echara del techo a patadas, casi. ¿Sabías que eso funcionaría con él? No. No tengo idea de lo que estás hablando, Lancer. Ignorando a los dos idiotas conspiradores en el techo, Emilia siguió a Saber a regañadientes a través de la propiedad, aunque solo fuera para alejarse de sus burlas. Eso fue hasta que se dio cuenta de hacia dónde se dirigían. Esto es, de las muchas bolas curvas que esperaba que le lanzaran una vez que todos se dieran cuenta de que existía, esta no era una de ellas. Saber, por otro lado, no se detuvo cuando abrió la puerta del dojo. Espero que no te arrepientas. ¿Vas en serio? No pudo evitar bajar la guardia cuando ella entró. Saber, no seas ridículo. Derribaríamos este lugar en un instante si nos dejáramos llevar. Espero no. Entonces deberíamos estar agradecidos de que ninguno de nosotros sea descuidado. ¿O estás insinuando que soy incapaz de contenerme como Lancer? Ella no le prestó atención y continuó dentro del edificio, sin darle una sola mirada mientras hablaba. Escuché eso. Las manos de Archer se apretaron en puños. Todavía estaba afuera. Todavía podría irse. En el momento en que entró allí, automáticamente fue su pérdida. Cuando tu competitividad se modifica, sí.
Mi memoria está parcheada, pero no creas que no soy consciente de cómo eres cuando crees que estás a punto de perder en cualquier competencia. Desafortunadamente, eso no fue lo que dijo cuando ella dejó de caminar y se giró para mirarlo con una mirada penetrante y curiosa. Oh, interesante elección de palabras. ¿Estás insinuando por casualidad que tu técnica es superior? Mierda. Acababa de pisar la cola del dragón. Si ese fuera alguna vez el caso, sería posible convocarme como un servant clase saber. Lo cual, irónicamente, no lo soy. Él desestimó su acusación con un profundo suspiro. ¿Qué es exactamente lo que esperas ganar con esta tontería? Su progreso. Saber se paró imperiosamente frente a él con una mirada calculadora. Una variante de mí te entrenó, aunque solo fuera por un corto periodo de tiempo. Y aunque he pasado algún tiempo con Shirou, deseo ver por mí mismo y por mi otro, qué tan lejos has llegado. Archer no pudo evitar maldecir en voz baja. Saber había cruzado espadas con Lancer, Caster, Berserker, Rider y Assassin en un momento u otro de alguna manera en esta línea de tiempo. Incluso Gilgamesh. Pero no él. No creo que pueda renunciar tan pronto como esto comience, ¿verdad? Él hizo una mueca. Tú mismo lo dijiste. Soy bastante inflexible en lograr una victoria adecuada una vez que la busque. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente, prometiendo dolor si él lo intentaba. Maravilloso. No tenía sentido correr. Simplemente sería perseguido por todos hasta que eventualmente cediera. Podría haber podido salirse con las suyas si Rin no se hubiera quedado aquí también, pero no tenía sentido intentar cambiar ese hecho en este momento. Entonces, entró en lo que ocasionalmente llamaba la guarida del tigre cada vez que Fujine la usaba, y silenciosamente cerró la puerta detrás de él. Saber asintió, complacida con su decisión de no perder más el tiempo, y se giró para agarrar algo de Shinai de la pared. No te molestes. Antes de que ella se girara incluso a mitad de camino hacia la pared, Archer había materializado una espada de bambú perfectamente adecuada para su tamaño y se la arrojó perezosamente. Ella le dirigió una mirada escéptica mientras lo atrapaba sin esfuerzo con una mano. No hace falta decir que los trucos antideportivos no son aceptables para este combate. Por supuesto. Dos palos contundentes más se materializaron en las manos de Archer y ocuparon su lugar a su lado, dejando muchas oportunidades de burla para su oponente. Te aseguro que soy muy consciente de lo aterrador que puedes llegar a ser cuando te faltan el respeto o te decepcionan. Sin duda por experiencia personal. El rey de los caballeros preparó su propia arma y los dos comenzaron a moverse lentamente hacia el centro de la habitación, rodeándose para tener la mejor base posible para atacar y contraatacar en cualquier momento. Claramente encontraste una amarga diversión cuando confrontaste a mis otros. No tienes idea. No le gustaba hacia dónde iba esta conversación. No. Sin embargo, preferiría que intentaras al menos expresarme tus preocupaciones y quejas, a diferencia de lo que sucedió en mi reciente encuentro con Lancelot. Sus ojos se entrecerraron aún más. Vale, tal vez así no era exactamente como pensaba que iba a ser después de todo. Era insultante, aunque merecido, ser acusado de ser tan difícil de comunicar como un berserker. Correcto. La Cuarta Guerra. Me olvidé de ese detalle. Qué conveniente. Los dos se desdibujaron. El Shinai de saber golpeó desde arriba en un golpe aéreo adecuado, limpio y abrumadoramente poderoso. Fue una finta descarada, pero que fácilmente podría aplastar el cráneo de un ser humano normal. Archer apenas estaba a mitad de camino de desviarlo lo mejor que pudo con una mano, mientras simultáneamente contraatacaba con la otra, cuando su agarre cambió y se movió, amenazando con empalar su hombro mientras simultáneamente cortaba la muñeca de su brazo defensor. Medio paso atrás, girar su peso para girar en contra del golpe, le habría permitido usar su fuerza para mejorar su propio golpe en un instante. Ella deslizó su espada para cortarle la cabeza. Se agachó para almorzar. Saltó hacia atrás cuando su espada inmediatamente cambió de dirección hacia abajo y le habría partido la cabeza en dos, reanudando el golpe original. Cambiar la trayectoria de la espada a mitad del movimiento en cualquier capacidad era algo que solo un verdadero maestro del oficio podía lograr. Aunque es cierto que era mucho más fácil de lograr si el arma se sostenía con las dos manos.
Volvieron a su distancia original. El intercambio había durado menos de un cuarto de segundo. No está mal, elogió, aunque al final te extralimitaste. La mayoría de mis oponentes tienden a estar en el lado más grande. Archer se encogió de hombros impotente, admitiendo su derrota en esta ronda. Agacharse ante su golpe al final había sido un error. Tenía menos espacio para trabajar del que había estimado. La mayoría son. Saber no se hacía ilusiones con su condición física. Tenía unos 30 años, pero todavía tenía un cuerpo muy joven con limitaciones a la altura. Tenía poder, pero su alcance físico era claramente menor que el de sus compañeros. Dicho esto, incluso ella podría admitir que la diferencia de altura entre Shiro y Emilia era un poco absurda. Claramente tuvo que haber algún incidente relacionado con la hechicería en su pasado que resultó en tal disparidad. Lentamente volvieron a rodearse el uno al otro. ¿Entonces participaste en la Cuarta Guerra?, preguntó Saber. Rara vez. Pero sucedió. Lancelot fue tan frustrante en un enfrentamiento contra mí como lo fue contra Gilgamesh. Sin embargo, personalmente, siempre me sorprendió que no lo reconocieras durante esa primera escaramuza. El estilo de combate del Caballero del Lago ciertamente fue algo para recordar. Noble fantasma oculta su imagen o no. El rey de los caballeros hizo una leve mueca, es cierto que fui testigo principalmente de sus juegos de espada y justas. Si bien era famoso por su habilidad con todos los armamentos, rara vez estuve presente por sus exhibiciones y hazañas con equipos más diversos y esotéricos. Ya veo. Una lástima. Se dio cuenta de que ella se estaba reprendiendo a sí misma por pasar por alto lo que debería haber sido tan obvio en retrospectiva. Otro descuido de un rey que realmente no prestó atención ni tomó nota de los que estaban debajo de ella. Se volvieron borrosos una vez más, esta vez Archer al ataque. Su golpe inicial para parar y desviar su arma defensiva fue prematuro a propósito, incitándola a atacar mientras él alejaba su cuerpo del ataque. El movimiento a la posición de apagado le dio impulso para que su espada fuera de lugar para ejercer presión real. Un momento después bajó sus defensas mientras evitaba su empuje. Un giro del agarre de Saber jugó en contra de su maniobra para mantener la trayectoria de su arma hacia su cuerpo, pero ella fue tomada con la guardia baja cuando él rápidamente cayó sobre una rodilla, deteniendo casi toda su rotación en un instante y reposicionándose para lanzarse con su hoja libre. Esta vez fue el turno de Saber de saltar hacia atrás momentáneamente. Ella reconoció que sus movimientos no eran decisiones activas. Fueron maniobras practicadas y predeterminadas. Temerarios y suicidas, pero hechos para atraer a los maestros y a los fuertes para que se abran a un golpe decisivo. La técnica de Shiro era muy parecida, y sin embargo, ¿te has encontrado con alguno de mis otros caballeros?, preguntó en cambio, guardándose sus observaciones para sí misma, mientras una vez más continuaban dando vueltas entre sí. Un par, por lo que recuerdo. No todos. Admitió Archer, poniéndose de pie una vez más. Gawain es un bruto tan simplista como se esperaba, y Tristan aparentemente siempre está perdido en sus caprichos. Ambos llevan su posición con orgullo y descaro. Los tontos. No permitiré que degrades a mis hombres de esa manera. Saber frunció el ceño. ¿Pero puedes con ese plan tuyo? Él le dedicó una sonrisa amarga y parpadeante. Hipocresía a un lado, quise decir lo que dije. O mejor dicho, sería más exacto decir que ser un Servant a veces saca a relucir los instintos y rasgos de espíritus heroicos, que es mejor dejar domesticados y equilibrados por los demás dependiendo de tu clase. A veces, irónicamente, todo lo contrario. ¿Qué quieres decir con eso? Emilia resopló. No es un concepto tan difícil. ¿Qué parte de Lancelot crees que se ejemplificó cuando era un berserker? ¿Crees que sería el mismo si fuera convocado como Saber? Su agarre sobre su espada se apretó ligeramente, entendiendo con demasiada facilidad lo que él estaba tratando de decir. Entonces, si fueras convocado como una clase diferente, ¿serías más fácil de tolerar? ¿Quién sabe? Quizás pueda ocultar mejor mis tonterías. Quizás no como un berserker, sino como un caster. De alguna manera, de repente lo dudo. La mirada mordaz que ella le dirigió le dolió tanto como le divirtió. Pai.
Nuevamente aparentemente se teletransportaron para encontrarse a mitad de camino, sus espadas chocando ahora con más fuerza. Lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la habitación. Fue solo gracias al pequeño refuerzo que le dieron a sus herramientas lo que permitió que las piezas de madera permanecieran intactas a través del abuso. Se puso más peso en cada golpe. Se necesitaba más poder para desviar y defender adecuadamente. Las maniobras evasivas más pequeñas para rodear al otro eran más difíciles de lograr de manera eficiente y se renunciaban a ataques y bloqueos más duros. 10, 15, 20, TCH. Archer rodó hacia atrás y mantuvo sus espadas en posición defensiva mientras Saber terminaba su movimiento. HMMM. No está mal. El rey de los caballeros revisó su intercambio con curiosidad. Ninguno de los dos había hecho todo lo posible, pero en un intercambio de técnica pura y refinada, Archer ciertamente pasó la prueba. El de Shirou no era nada de lo que burlarse, pero carecía de la práctica y la fuerza refinadas y familiares que poseía su contraparte mayor. El Counter Guardián todavía carecía del poder bruto que poseían muchos de sus caballeros, pero la brecha en la habilidad pura era un margen mucho más cercano. Pensé que no querías derribar el lugar. Con un resoplido, Emilia se puso de pie. Si se esforzaran más, estarían destruyendo los cimientos con el siguiente conjunto de golpes fallidos. Deberías poder decir que Shirou reforzó esta instalación con los estándares adecuados. «Puede soportar al menos esto», respondió Saber sin preocuparse. «Estoy empezando a ver de dónde lo saca Mordred». Girando los hombros, se preparó mentalmente para el siguiente intercambio y volvió a su posición. Así que, después de todo, te has encontrado con Mordred. El hecho de que Saber reaccionara ante el tema traicionó su interés. Ciertamente es una persona salvaje. Sorprendentemente orgullosa de ser un caballero de la mesa redonda y de ser quien derribó todo. Y de tu hijo, de hecho. Afortunadamente, al menos en sus recuerdos, nunca le dijo al caballero de la traición que alguna vez fue el maestro del rey Arturo cuando estaba vivo. En general, era difícil mantener a raya a ese perro rabioso. Esa tonta. Incluso en la muerte ella piensa en esas tonterías. Si se trata de ser tu heredero, estoy de acuerdo contigo. Esa no tiene tu temperamento en lo más mínimo. Cualquier reino que ella dirigiera solo se hundiría en el suelo o estaría en pie de guerra perpetua con otros reinos. Preparó sus espadas nuevamente. Aunque a juzgar por sus interminables peroratas sobre ti, algún reconocimiento de que ella era tu mocosa probablemente habría ayudado a resolver los asuntos entre ustedes dos de manera más pacífica. Sus ojos se entrecerraron. Ya sabes cómo fue concebida. Sí. Él le dedicó una suave sonrisa que no era ni apaciguadora ni burlona. Y dado lo difícil que era el tema, es probable que Mordred esté tan interesado en el asunto como tú. Personalmente, a pesar de los riesgos, la habría aceptado aunque solo fuera para fastidiar a Morgan y volver su ridículo plan en su contra. Saber no pudo evitar sentir náuseas ante la idea. Estoy sorprendido. Pensé que alguien tan cauteloso y escéptico como tú habría asumido que mi hermana usaría a Mordred como planta o marioneta. Tú eres más consciente que yo de cuán engañosa puede ser la hechicería. Un encogimiento de hombros descuidado fue la respuesta que recibió. Por supuesto. De esa manera podrías haberla usado para darle a Morgan información falsa. Como mínimo, podrías haberle dicho a Merlin que arreglara algo para mitigar parte del control de Morgan. Toda la debacle con Mordred es parcialmente culpa suya después de todo. No podía negar que esa era una posibilidad que podría haber aprovechado. Riesgos aparte, no se equivocó. Aparte de eso, probablemente debería haber confiado un poco más en Merlin. Lucha contra la magia con magia y todo eso. Pero eso implicaba confiar más en Merlin. ¿Esmerejón? Archer preguntó con complicidad. Esmerejón. Ella notó que Archer claramente se encontró con el incubo en algún momento. En realidad, había estado indecisa con Mordred desde el momento en que reveló su identidad. Dejando a un lado el tema de la herencia, Saber había estado ocupada planeando y organizando la expedición a Roma en ese momento y antes de que ella se diera cuenta o siguiera adelante con el tema, Mordred había desaparecido.
En lugar de usar algunos de sus recursos para buscar a uno de sus caballeros más leales y claramente muy angustiado, había ignorado al fugitivo para concentrarse en la invasión que se avecinaba. Mordred fue producto de su semilla y la duplicidad de Morgan. Ella no era digna de ser su heredera. Pero eso no le negó al caballero el derecho a ser su hijo. Si hubiera seguido ese enfoque y hubiera obligado a Merlín a reducir la influencia de Morgan sobre ella, podría Camelot detener. Parpadeó y volvió a la realidad para ver a Archer mirándola decepcionado. Conozco esa mirada. No lo hagas. Puede que no signifique mucho viniendo de mí en este momento, pero incluso Mordred estaba orgulloso de ser tu caballero. Lamentan la caída de Camelot a su manera, pero no se lamentan. Si cualquier cosa, lo que más les corroe es cómo te fallaron. Tontos. Todos ellos. Como rey era mi responsabilidad mantener el orden y el reino por igual. Les fallé. Por experiencia personal, he descubierto que es mejor dejar ese tipo de juicio a las víctimas en lugar de a los directamente responsables. Especialmente cuando el sistema que respalda la norma y el juicio ya no está presente. Saber le dio una mirada de advertencia. Archer simplemente le restó importancia. No me hablarías del asunto si no valoraras mi opinión. Por otra parte, su tacto y decoro dejan mucho que desear. Esta vez su intercambio apenas duró 3 segundos antes de que Archer fuera arrojado al otro lado de la habitación, completamente derrotado. Claramente había llevado demasiado lejos la buena voluntad de saber esa vez. Muy bien. Ya que estamos en el tema de la hipocresía irónica y de cambiar el pasado, también podemos incluir sus aspiraciones en la conversación. Ella se paró imperiosamente sobre él. No me molestaré en ahondar o contemplar la ética de cualquiera de nuestros planes, ya que eso sería inútil para ambos. Dime, Archer, ¿qué sientes realmente por mí? Sobre nosotros. Sobre lo que somos y lo que estás tratando de lograr. Archer no se molestó en levantarse, sino que se conformó con recostarse en el suelo y mirar un techo familiar que había olvidado hacía mucho tiempo. Creo que ambos somos idiotas idealistas que nos negamos a escuchar a los demás, lo que irónicamente son rasgos comunes para aquellos que llegaron al trono. Habla en serio. Si alguna vez hubo un momento para convencerme de algo, sería ahora. No. Ese es exactamente el punto. No se movió de su lugar. Cuando todavía era el tonto, ese sería tu maestro, y lo arruiné espectacularmente para los dos. No. Él la interrumpió con dureza antes de relajarse un momento después con un profundo suspiro. Simplemente, demasiados han estado tratando de tratarme como ese tonto. Una vana esperanza o apelación a la poca humanidad que me queda. Hace mucho que lo olvidé y perdí el derecho a ello. Especialmente de ti. A ella no le gustó. A ella no le gustó ni un poco. Pero ella estaría mintiendo si afirmara ignorar por qué él se sentía así. Muy bien entonces, Archer. Aún no has respondido a mi pregunta. Un comentario vago sobre cómo ambos somos tontos es una respuesta insuficiente para nuestra satisfacción. Así que ahora te importa. Emilia se rió amargamente, sin hacer ningún esfuerzo por moverse de su posición en el suelo antes de respirar profundamente para calmarse. ¿Qué es Camelot para ti, Rey Arturo? ¿Es el castillo que heredaste pero que nunca construiste? ¿Es el territorio que reclamaste pero que solo has visto desde lejos y nunca de cerca? ¿Es la gente que dominas pero nunca es el sistema social que usted desarrolló personalmente bajo su gobierno? ¿Qué es exactamente lo que está tratando de revivir sin su influencia en sus ojos? Saber parpadeó, sin esperar esa pregunta de Archer. Es tan difícil de entender. Son todos ellos y más. La seguridad establecida. Los pueblos que la gente podría llamar hogar. El orgullo y el nombre con el que todos podrían vivir y funcionar con certeza y claridad. He abandonado mi humanidad. Ah, no lo has hecho. Yo vengo otra vez. No has renunciado a tu humanidad, saber. Así como yo no tengo la mía, por mucho que desearía poder hacerlo en este momento. Tú simplemente, descártalo. Ignora su existencia. Entiérralo. Lo que prefieras decir sucedió. Archer no se molestó en mirar su expresión confusa. Te preocupas, a tu manera. Como rey. Como gobernante.
Te preocupas hasta el punto de ser descaradamente irracional, pero con la misma firmeza te niegas a reconocerlo incluso cuando impulsa tus acciones. Al final, es solo otra forma de ser humano. Aunque sea terrible, y por mucho que creas que has hecho un trabajo admirable al pensar que te has deshecho de esa parte de ti mismo para gobernar Camelot perfectamente, te garantizo que no lo has hecho. De la manera más difícil si alguna vez terminas tu contrato, tal como lo hice yo y, lo que es más importante, demasiado tarde para hacer algo al respecto después. Saber quiso rebatir su argumento. Que todavía estaba comprometida con su causa y lista para las consecuencias de sus acciones. Pero era difícil hacer tal afirmación ante Archer. El que ya había renunciado a todo. El tonto lo suficientemente loco como para tener una cánica de la realidad y de alguna manera reconocer cuán autodestructivo y retorcido era en realidad en comparación con sus compañeros. Ya he oído mucho de Shirou. Dime algo que él no sepa. Entonces quieres la versión cruel. Dejó escapar una risa amarga y finalmente se levantó para sentarse y mirarla fijamente a los ojos. Dime, saber, ¿quién planeas ser después de esta tontería? La pregunta inesperada la tomó por sorpresa. Aclarar. Al final de esta tortura autoinfligida, solo tienes dos resultados. O mueres como el rey Arturo de Camelot, o como el niño tonto Arturia que nunca sacó la espada de la piedra que de alguna manera llegó al trono tan lejos como el mundo. En lo que respecta a tu nombre, no hay ningún mérito más que ser bueno con la espada. Lo primero implica que todavía eres rey. Camelot, con toda su gloria y fallas, todavía estaba bajo tu nombre. Sobre todo eso. Sobre ser rey. Sobre tener algún derecho o dignidad para sermonear o menospreciar a alguien. Sobre ser el tonto que renunció a su humanidad para ser el gobernante perfecto y no cumplió con sus propios estándares imposibles. Tenía la intención de desaparecer sin nombre para expiar mis fracasos, comenzó, solo para ser interrumpida de nuevo. Una decisión que tomaste mientras estabas deprimido como un niño hosco, sin hablar con una sola persona al respecto. Archer resopló. Tu espada y tu lanza son tan abrumadoramente poderosas que las tienes restringidas no por ti mismo sino por tus caballeros para asegurar que se usan con la moderación adecuada, pero no aplicas la misma lógica cuando se trata de reescribir la historia. Si no ves la ironía en eso, entonces tu sentido de prioridades está más sesgado que el mío. Eso finalmente hizo que Sabre estuviera a la defensiva. Por supuesto, la héroe del hierro forjado eventualmente habría encontrado y conocido los candados de sus preciadas armas y al menos algunos de sus rasgos menos conocidos. ¿Y cómo iba a hacer eso? Siseó, finalmente llegando al final de su paciencia. Mis hombres casi se habían ido, traicionados o muertos, salvo Bedivere y tal vez un par más. Algunos ejecutados por mi propia mano. Merlín está encarcelado en esa torre suya. ¿Qué consejo confiable puedo recibir, salvo tu lengua rencorosa? Archer no pudo evitar reír amargamente. En circunstancias normales, tendrías razón. No la tendrías entonces. Tanto en tu condición como en tu estado emocional. Pero ahora, como un espíritu heroico con tiempo de sobra y un contrato indefinido, estamos en una situación bastante retorcida. Circunstancias en esta línea de tiempo, no. Acabas de encontrarte con Lancelot, y aunque esa conversación sin duda terminó mal, no es como si fuera tu única oportunidad, especialmente si los eventos se desarrollan como probablemente sucederán en el futuro. Al rey de los caballeros le tomó un momento analizar a qué se refería Archer, pero el plan era descaradamente obvio en retrospectiva. Caldea. Cualquiera que sea el evento que tuvo lugar allí, supuestamente involucró a una gran multitud de servants. Héroes. Guerreros, caballeros, una convocatoria de la mesa redonda. Un consejo final. Saber, Artoria, habló Archer lentamente, como si probara las palabras antes de pronunciarlas. Mi error decisivo, lo que garantizó que me convirtiera en mí, fue que no escuché. No escuché a Rin. No escuché a mis profesores. No escuché a mis compañeros. No escuché a mis compañeros. No escuché a las personas que salvé. No te escuché. Escuché lo que todos dijeron, pero no traté de darle sentido a todo, simplemente seguí adelante ciegamente sin darle ningún peso a sus palabras. Sentimientos. Y estoy donde estoy por eso. Aún tienes tiempo.
No has tomado tu decisión. Tienes la rara oportunidad de tener tu consejo, incluso más que tu espada cuando suceda. No cometas el mismo error que yo. No sigas ignorando lo que tienen que decir. El rey no comprende a su pueblo. Esas malditas palabras resonaron en su cabeza una vez más, y no por primera vez no pudo reunir la dignidad para negarlo. En el último momento, había abandonado por completo el intento de hacerla cambiar de opinión y le había dado algo más. Algo que esperó con impaciencia. Alguien a quien esperar. Alguien a quien ella estaba dispuesta a esperar. Alguien que no era él. Por un breve momento, no vio al Counter Guardián exhausto y amargado en el suelo, sino a Shiro Venilla derrotado y golpeado. Uno que realmente ya no sabía qué hacer, pero que despreciaba ver a alguien tomar las mismas decisiones que él había tomado. 10 años es mucho tiempo. Considéralo unas vacaciones muy atrasadas. Incluso los adictos al trabajo aquí en Japón saben cómo soltarse de vez en cuando. O al menos intentarlo. Solo trata de no terminar retorcido como Gilgamesh en el proceso, ¿quieres? Supongo que puedo considerarlo una distracción a largo plazo. Mientras el Grial esté a mi alcance, eventualmente siempre podré tomar una decisión. Ella se mostró tímida e ignoró el golpe de revés, sin admitir nunca de una forma u otra cuál sería su decisión final. Tal vez aprendas a nadar mientras lo haces en lugar de hacer trampa con esa bendición tuya. Él le dedicó una sonrisa de complicidad y diversión. Sin duda otro cuento que tendrás presente para no recitar nunca. Ella le dio una advertencia. Yo no. Tu hermano, por otro lado. Saber rompió el carácter y le dio a Archer una mueca poco común. Uf. No te molestes. La habilidad de Kai con la natación es casi absurda, y es uno de sus pocos rasgos sobresalientes. Si bien no negaré que era su superior en la mayoría de los campos, él siempre fue particularmente amargado y mezquino con las bendiciones de mi bendición. De la señora del lago me concedió. La inmadurez infantil de su hermano estaba poco por debajo de la de Mordred en algunas circunstancias, aunque mucho más amistosa y cálida en comparación. Los demás miembros de la mesa redonda a veces afirmaban que estaba tan lleno de aire caliente que podía flotar con su armadura, razón por la cual era tan bueno nadando. Tomó nota de abordar la lengua suelta de su hermano la próxima vez que se vieran. Sí. La próxima vez que se encontraron. Quizás sería mejor hacer una lista de temas y tareas para completar cuando volviera a encontrarse con sus caballeros. Entonces puedes poner esa cara después de todo. Archer no pudo evitar reírse de su reacción. Era raro que Saber alguna vez expresara tantas emociones o pensamientos personales de manera tan abierta. Pensé que lo guardarías para Merlin. Mi hermano es más que nada frustrante. Mi asesor principal, en cambio, es descaradamente irritante. Y así volvió su habitual fachada escolarizada. Anotado. Archer finalmente se levantó y giró los hombros, su propia expresión se enfrió hasta convertirse en algo más conflictivo. ¿Qué es? Archer o Shirou tenía suficiente experiencia con ambos para saber cuando tenían algo en mente. Nada, puede que sea paranoia, pero si juegas a largo plazo, ten cuidado con tu entorno y tus decisiones. Archer buscó a tientas sus palabras, como si intentara encontrar la mejor manera de articular lo que quería. Cuidadoso. Saber frunció el ceño, sin saber de qué estaba hablando. Ambos saben que ella era la gobernante de una nación. Conocía por experiencia personal las consecuencias de acciones mal realizadas. En todo caso, la forma en que habló hizo que pareciera que ella no tenía control sobre sus propias acciones. Por una vez, Archer parecía genuinamente inseguro acerca de lo que estaba hablando, lo que solo hizo que Saber se sintiera aún más desconcertado. De todos los servants en la guerra, Archer había sido el que siempre había estado más sereno en todo momento. Incluso cuando las cosas parecían espantosas. Que aparezcan tantas grietas en su carácter ahora podría significar una gran cantidad de problemas que no terminarían bien. Yo tampoco estoy muy seguro. Pero, si te encuentras haciendo cosas inexplicablemente y las cosas salen convenientemente debido a ellas, no asumas que es tu habilidad instinto. Podría ser algo más. ¿Puedes elaborar? No. No cuando solo estoy especulando. Si me equivoco, solo estoy diciendo tonterías.
Si estoy en lo cierto, probablemente sea mejor si no lo sabes y te mantienes en guardia de todos modos. ¿Está esto relacionado con lo que has estado pensando recientemente? ... El silencio fue condenatorio. Archer, no finjas que los demás no se han dado cuenta. Con cada segundo que pasaba, el espíritu heroico parecía menos un veterano amargado y más un simple hombre confundido y perdido. No importa. Solo estoy dejando que mi paranoia se apodere de mí. Sacudió la cabeza con desdén y se levantó. Por lo poco que sé de Counter Guardians, tu paranoia es probable que sea más confiable que la mayoría de las habilidades basadas en clarividencia. Incluso la idea de que Primate Murder estuviera cerca no te inquietó durante más de unas pocas horas. Pero sea lo que sea esto, te he estado consumiendo durante días. Si necesitas ayuda, todo lo que tienes que hacer es preguntar. No necesito. Espetó Archer antes de interrumpirse con la misma rapidez, como si se diera cuenta de algo y se maldijera a sí mismo por el error. Necesitaba ayuda entonces, pero ahora, ¿importa siquiera o sigo siendo TCH? Arquero. No sé. Siseó rápidamente e irritable antes de volver a educarse y tomarse unos momentos para calmarse. No lo sé. Tal vez si esta línea de tiempo fuera más terrible. Tal vez si todo no estuviera ya resuelto, estaría más inclinado a ser imprudente y presionar las cosas para ver si esta tontería que me está volviendo loco es realmente cierta. Pero decirte que las implicaciones podrían hacerte peor incluso que a mí en este momento. Y no puedo hacer eso, no cuando estás tan cerca de llegar a un acuerdo contigo mismo. Estaba admitiendo descaradamente que estaba preocupado por ella. Todos sabían que le importaba, pero en ella nunca expresó abiertamente sus sentimientos a nadie de esta manera, y mucho menos admitió que los tenía sin que cada palabra estuviera sobresaturada de sarcasmo. Otra señal evidente de que algo andaba muy mal. Lentamente, relajó su postura y se acercó a él con genuina preocupación. Cuando la guerra se estaba volviendo más estresante, cuando perdimos el control sobre Ryder, cuando se conoció la presencia de Van Fem aquí, la presión que experimentó Shiro lo abrumó. Soy consciente de lo difícil que es mantener una fachada para calmar las preocupaciones de los demás. Y soy consciente de las cargas irrazonables que tanto tú como Shiro están dispuestos a soportar porque creen que es necesario. No tienes que decirnos cuál es el problema, pero por favor no nos alejes. Shiro y Archer eran diferentes. No solo en historia, sino también en fundamento y temperamento. Incluso su manejo de la espada tenía diferencias evidentes que reflejaban quiénes eran una vez que superaban las técnicas casi idénticas que poseían. Shiro era engañosamente agresivo cuando lo provocaban. Estaba tranquilo y sereno la mayor parte del tiempo y cuando era necesario. Pero enmascaraba un genuino deseo innato de derribar y desarmar todos y cada uno de los obstáculos que se atrevían a interponerse en su camino hasta sus raíces tan pronto como pudiera para asegurarse de que nunca más le molestaran. Sus espadas atacaron en el momento en que estuvo disponible la oportunidad de hacer una apertura para aprovechar. Golpeó las fortalezas y debilidades de sus enemigos en igual medida para paralizar y ejecutar. Las espadas que usaba con más frecuencia eran para lograr el máximo efecto y daño, elegidas para abordar la fuente de cualquier cosa que estuviera en su camino de inmediato, sin importar cuán crueles fueran a veces. Era alguien que tenía una meta que debía cumplirse, y cualquier cosa que se interpusiera en su camino era visto como un verdadero insulto desde su perspectiva. Una imperfección que necesitaba ser purgada, si no por él mismo, sino por todos los que le importaban. Archer, por otro lado, era todo lo contrario. Su manejo de la espada era defensivo, paciente, duradero, dolorosamente construido y refinado a lo largo de años para destrozar a oponentes claramente más fuertes y hábiles que él. Las espadas que eligió mejoraron sus defensas y eran más complicadas de utilizar, aunque no menos efectivas en comparación. No tenía profesores ni formación especializada como Shiro al principio. Confiando en poco más que pura terquedad, Emilia era alguien que había arañado y raspado cada medida de habilidad, técnica y logro a su nombre contra el mundo mismo. No era lo suficientemente excepcional, sobrehumano, sabio, talentoso para ganarse la atención o el apoyo de la gente.
El mundo nunca supo su nombre, aparte de asumir la culpa por los crímenes de otros y ser olvidado poco después. Todo lo que podía hacer era imaginar y crear herramientas para solucionar problemas que normalmente no podría. Contra enemigos que podría ser capaz de vencer, tenía que ser paciente y enfrentarlos antes de que apareciera una oportunidad para ganar, sin importar cuánto tuviera que sacrificar y ser derrotado hasta entonces. No tenía otra opción si quería sobrevivir a los intercambios. Su técnica puede parecer inteligente e intrincada para quienes no tienen inspiración, pero en realidad fue simplemente la de un sobreviviente testarudo que encontró algo que simplemente funcionó de manera consistente. Contra enemigos que no podía, tenía que huir y dejar que alguien más se encargara de ello. Pero la forma en que estaba actuando ahora no era indicativa de ninguna de las dos cosas. Este no era un problema que pudiera soportar pacientemente el tiempo suficiente para encontrar una solución, ni vio a nadie más capaz de abordarlo mientras él escapaba de alguna manera, ni siquiera como un espíritu heroico. Eso era lo que le decían los instintos de saber. Archer continuó lentamente. Entiendo que esté estresado, pero tenga paciencia. ¿Es este un problema que debe abordarse de inmediato? Si no, puede esperar a una solución concreta, justo como lo estoy haciendo yo. Emilia se estremeció cuando su consejo a saber fue usado en su contra, como si le acabaran de abofetear. Jejeje. No pudo evitar reírse con genuina rabia e incredulidad ante la ironía. Por el puro absurdo e hipocresía de la situación y su intercambio. Eso no detuvo los pequeños temblores en sus manos, cuando se puso una sobre la cara para ocultar su expresión retorcida. Saber no hizo nada para interrumpir su rara demostración de desahogo. Tú. No importa lo que pase, nunca podré ganarte, ¿verdad? Moviendo la mano, la miró con una peculiar mezcla de gratitud, frustración, ira, lástima y puro cariño. Pero ya no estaba al borde de la frenética. No estaba segura de si esto le gustaba más. Shirou frecuentemente también se lamenta de mi habilidad carisma. Supongo que pusiste un listón bastante alto en ese sentido. Él exhaló lentamente, procurando evitar el contacto visual con ella, pero todavía notablemente nervioso. Soy un maldito idiota. Estoy haciendo exactamente lo mismo que tú. Voy a fingir que no hablaste de mí como si fuera un tonto. Con cada segundo que pasaba volvía a parecerse a su antiguo yo, pero era descaradamente obvio que no era mejor. ¿No te importa si posponemos el resto de nuestro entrenamiento? Por un momento pareció que ella le concedería su pedido, sin embargo, no. Tu mente todavía está nublada y deseo ver más de tu espada. Estás distraído, lo cual es un problema para todos. Un escalofrío recorrió la columna de Archer ahora, mientras débiles recuerdos de déjà vu plagaban su subconsciente. Como si hubiera estado en esta situación una vez antes, y lo único inevitable sería intentar huir. Pensé que eras mejor que derrotar a un enemigo derrotado. Lo soy, sin embargo, también tengo experiencia en hacer entrar en razón a mis aliados en ocasiones. ¿De qué otra manera crees que mantuve a mis hombres a raya durante algunos de sus momentos de debilidad menos reputados? No le gustó esa pequeña sonrisa en el rostro de Saber. ¿A Gravain? Preguntó esperanzado, mientras preparaba sus propias espadas nuevamente para la inevitable batalla que se avecinaba. No seas ridículo. Utilicé a Gravain como un medio para mantener a mis caballeros más imprudentes alejados de los dignatarios extranjeros, y asegurarme de que siguieran alfabetizados. Saber se acercó, su sonrisa se ensanchó. Resulta que coincide con mi deseo ocasional de asegurarme de que mis habilidades estén a la altura. Eso explica por qué huyen de cualquier forma de litigio y papeleo siempre que sea posible. Debería haber pensado que ella tendría un enfoque de patearlos mientras están caídos y llamarlo entrenamiento. Saber podía ser notoriamente mezquina cuando quería hacerlo. Volvió a sostener sus espadas en sus caderas, una postura burlona con muchas oportunidades críticas para contrarrestar, pero su cuerpo era menos agresivo que antes. Estaba preparado para defenderse de ella, no para luchar. Tendría que corregir esa mentalidad. Oye, ¿qué pasa con esa mirada? ¿Cuál mirada? No te hagas el estúpido. Puedo darme cuenta cuando estás, ¿qué carajo? Golpear. Las distracciones son el enemigo. Dirías que todo es enemigo cuando no sabes cómo responder una pregunta correctamente.
Las excusas son el enemigo. Deja de demostrar mi punto. Mientras los dos servants realizaban su combate amistoso, un tercero escuchaba desde la parte trasera del edificio, pasando desapercibido para todos los presentes antes de desaparecer incluso de las sombras. Oh, Marque, los castigos te agravan. En lo profundo de Camelot, en las mazmorras, la mayor parte de los caballeros de la mesa redonda estaban encerrados en una habitación solitaria. Sentado al frente era uno de los suyos. Un hombre severo con una personalidad desagradable. El gobernante de esta parte del castillo. El demonio. Y por el momento entre sus camaradas, el traidor entrometido. ¿Sabes las reglas? Miró a sus hermanos y hermanas de armas, ignorando las cadenas que los mantenían en su lugar. Hasta que no hayas terminado tus tareas, no debes irte. ¿Y qué tareas tan crueles eran? Yo. No. Coquetearé. Con el cliente. Dao. Tortazo. Una cadena se estrelló contra la mano de Gawain, derramando tinta sobre el papel frente a él. No se permite caligrafía descuidada. Manténgase en las filas. Otra vez. Yo. No. Coquetearé. Con la esposa del cliente. Tortazo. Lancelot acunó su mano con dolor. Deja de hacer las letras grandes a propósito para desperdiciar papel. Otra vez. Yo. No. Llamaré. La mierda de mi padre. En Tortazo. El escudo de Galahad voló hacia la parte superior de su cráneo desde arriba. Deja de jugar con la cursiva para ocupar más espacio. Otra vez. Yo. No. Golpearé a mi cliente. Alrededor. Por ser gato. Sa. Mordred se estrelló contra la pared trasera de la habitación. Ni siquiera estabas escribiendo, sino tallando el papel. Otra vez. Ah. Como lamento. Sa. Tristán estaba hecho un cráter en el techo. Ni siquiera estás mirando nada mientras escribes, tonto pelirrojo. Abre los ojos cuando escribas esta vez. La puerta de la habitación se abrió y entró Merlín. Hola a todos. ¿Cómo están? Auge. Merlín y la puerta habían desaparecido. Pero yo no hice nada. Merlín gimió desde el pasillo. Ni siquiera necesitamos una razón en este momento. Agravain resopló antes de volverse hacia la pareja aterrorizada y temblorosa de Gareth y Bedivere parados frente a su escritorio y sosteniendo papeles frente a él. Tomó los pergaminos y examinó las líneas, que hicieron momentáneamente antes de asentir. Aceptable. Los dos respiraron aliviados antes de notar las miradas sucias del resto en el salón de clases antes de salir corriendo de allí. Agravain contuvo una sonrisa divertida. Repetir líneas y tratar a los tontos como a niños era un medio inusualmente eficaz para castigar y reeducar a sus tontos camaradas. Gaaa. No puedo soportar más. Una silla voladora que se estrelló contra la pared junto a él no rompió su diversión. Como de costumbre, fue Mordred el primero en estallar. Como siempre, gracias Wi-Fi por la versión beta. Inserta el descarado complemento Paeon si quieres ver el progreso y mis capítulos temprano. Simplemente busca Tirfan. Otro mes. Otro capítulo. Lo siguiente es cuando les recuerdo a todos que a veces puedo ser un gran imbécil. Divertido, ¿verdad? Así que Archer está perdiendo el control lentamente y mostrando grietas. Es necesario subrayar que a pesar de su apariencia y personalidad, debido a que es un contraguardián y recuerda incluso fragmentos de su invocación, es más exacto decir que en realidad es un viejo en el cuerpo de su yo principal. Se necesita mucho para que alguien como él muestre una debilidad o incertidumbre realmente profunda después de toda la mierda por la que ha pasado, incluso en comparación con la mayoría de los otros espíritus heroicos, y mucho menos durante un periodo prolongado de tiempo. Obviamente, tener la oportunidad de suicidarse a sí mismo y salir de su contrato con Alaya es una forma, pero voy en otra dirección con esto, y creo que es una que rara vez se explora en el fandom. Sí. Eso significa que me estoy sacando un poco de mierda del culo otra vez. Lo dije. Así que ayúdenme si alguien vuelve a confundirlo con canon y desata sobre mí a los fanboys más molestos del fandom a la mierda. De todos modos ya casi termino con el fic.
No es mi problema limpiar. De todos modos, siempre hay confusión cuando se trata de la mecánica de mundos demasiado complicados como este entre los menos invertidos. Estoy entre los artistas de mierda, también conocidos como autores de fanficción, más convincentes y creíbles. De cualquier manera, siento que esta conversación entre Archer y Sabré es necesaria desde hace mucho tiempo. Con Saber lentamente dándose cuenta de que tal vez sus decisiones con respecto al Grial son un poco imprudentes, y Archer, con su identidad expuesta y algo más, una conversación muy necesaria entre estos dos era inevitable o para siempre quedar en un segundo plano para poner los cuernos. Al fandom le gustan varias de las rutas previstas para la novela visual original. Es interesante intentar escribir una charla entre dos personajes que tienen una historia tan compleja y cercana que intentan fingir que sus secretos y defectos personales no importan ahora que están expuestos, pero aún así, natural y habitualmente, los ocultan y minimizan de todos modos. Termina siendo a la vez maduro e increíblemente incómodo al mismo tiempo para ambos. No odio a Archer como personaje, ni mucho menos. Es solo MMM. Supongo que se origina por la misma razón por la que no me gusta tanto Rin como un personaje de la historia original. Ambos están demasiado serenos y en control todo el tiempo para hacerme caminar completamente en su campamento. Incluso cuando las cosas se ponen abrumadoramente mal, siempre lo hacen con calma y con control hasta el punto de que, después de un tiempo, se vuelve aburrido y poco interesante. O se recuperan del shock en un tiempo récord hasta el punto de no crecer ni desarrollarse en absoluto. Hace que los personajes se sientan más como plantillas que como personas para mí. Especialmente en un entorno despiadado como Nasuverse, cuando la mierda sucede de verdad, no considero a Emilia Alter un ejemplo. Él es lo que sucede cuando todo le sucede a Shirou, no a Emilia. Corta y pega rasgos de personajes que tengan antecedentes y habilidades interesantes. Las pocas veces que Rin se asusta por completo en el calor del momento, es más por un efecto cómico barato que por cualquier otra cosa. En cuanto al caso de Archer, bueno, veo a Ubo como la ruta donde intenta desahogar sus frustraciones y lidiar con sus problemas. No la vía donde se aprovechan dichas frustraciones. No diré más sobre el asunto. Spoilers y todo eso. En otras noticias, Konosuba. Hurra. Mushoku Tensei. Hurra. Una pieza. Hurra. Contenido descargable Elden Ring. Ya hay tentativo seguido de maldiciones incesantes. Frostpunk 2. Sí, todas las series Command & Conquer lanzadas en Steam. Ya, se da cuenta de que el lanzamiento fue a medias y la mayoría de ellos no funcionan bien en computadoras más nuevas. Joder. Trabajar. Abucheo. Buscar casa. Abucheo. Sony de alguna manera jodió Stellar Blade y el remake de edición limitada de Tsukimi. Preparando el puesto de antorchas y orcas para el aumento de la demanda del mercado. En cuanto a mis fans de mis otras historias, intentaré trabajar en ellas más pronto, pero nuevamente, FFD está a unos 5 capítulos de completarse, y quiero que este cabrón esté terminado. Por mi bien y por el de todos. No puedes verlo, pero estoy sacudiendo mi puño amenazadoramente hacia la pantalla mientras escribo este fragmento. Es muy difícil y distrae. No hay mucho más que hacer en el cajero automático. Va a ser una primavera y un verano muy ocupados para mí. Deséame suerte. Así que revisa. Adora el tronco. Merlin hace sus líneas en Times New Roman como una broma interior que nadie en Camelot entiende. Y revisa otra vez.